Buenos días. Este es su canal, la Biblia a la luz de la historia. Yo soy el pastor Marvin Obregón, pastor bautista, y estamos de nuevo aquí tratando de grabar algunos videos más acerca de el análisis bíblico e histórico. Y es muy importante que eh, demos una secuencia a lo que venimos trayendo. Estamos hablando acerca del libro del Génesis. Estamos iniciando con todo este texto que tiene que ver con la creación del ser humano, la creación del mundo. Y este día en especial quisiera hablar de la creación del hombre y más adelante acerca de la creación de la mujer. ¿Cuál es el objetivo principal del libro del Génesis al eh, tener estos relatos dentro de su texto? Primero que nada hay que entender, y voy a hacer énfasis en cada uno de los videos, que el objetivo principal del libro del Génesis es hablar acerca de cómo nació el pueblo de Israel. Si ustedes leen la totalidad del libro del Génesis, nos damos cuenta que hay una secuencia genealógica en la cual nos habla acerca de los personajes que dieron origen al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, y ese es el objetivo principal. Si ustedes ven desde el principio, habla acerca de la creación del ser humano, de la raza humana. Hablamos de Adán y Eva, que vamos a ampliar luego acerca del sentido de los nombres y de los personajes estos. Pero Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel y después de esto nace un tercer hijo que se llama Set, que significa sustituto, que viene a sustituir a Abel, al que había muerto. Y de Set viene Noé. De Noé, sus hijos, nace Taré, el cual es el padre de Abraham. De Abraham nace Isaac y Jacob, Isaac, y de Isaac nace Jacob y Esaú, y de los hijos de Jacob, que son 12 hijos, se forman las 12 tribus de Israel, y ahí termina realmente el libro del Génesis. Es la genealogía de donde viene precisamente el pueblo que Dios escogió. Ese es el objetivo principal, llamémoslo así, del libro del Génesis. Tiene sus enseñanzas, detrás de todas estas historias hay una serie de enseñanzas importantes en donde Dios actúa en el hombre para tratar de guiarlo de tal manera que él sea un ser obediente a su creador. Eh, la creación del hombre en el libro del Génesis tiene dos relatos. Hay dos relatos. Uno lo encontramos el primero lo encontramos en el capítulo 1, versos 26 al 30. Y el segundo relato lo encontramos en el capítulo 2, del 1 al 25. Son dos relatos que tienen sus diferencias, ¿verdad? Y que suponemos fue escrito por dos personas diferentes, eh, inspiradas por el Espíritu Santo, hablándonos de varias cosas que tienen que ver con lo que es el ser humano y su personalidad. Nos habla primero que nada, en el primer relato del capítulo 1, versos 26 al 30, nos habla, dice, el texto, el texto aquí dice, vamos a ir leyendo para poder ir entendiéndolo. Verso 26 dice el capítulo 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Bien,
Este primer relato de la creación es, llamemos así, muy rápido, escueto, ¿verdad? En cierta manera, porque lo que quiere decir aquí el autor es simple y sencillamente que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Mucho se ha escrito, mucho se ha comentado acerca de que qué es crear al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Esto no podemos tomarlo muy literalmente porque estaríamos diciendo casi de que pues Dios es un ser humano. Y en realidad sabemos por el contexto bíblico que Dios es un espíritu y no tiene que ver nada con la carne. Aquí hay que tratar de sacar las enseñanzas básicas del texto y poder entenderlo como al principio fue entendido. Primero que nada, tenemos que entender que el relato del Génesis fue dado primeramente a los israelitas con la finalidad de que ellos supieran de dónde provenía el pueblo de Israel, cómo había nacido el pueblo de Israel. Ellos eran un pueblo que habían permanecido esclavos durante 40 años en, Egipto, y resulta que ellos no tenían una tradición de dónde venían, quiénes eran ellos. Y entonces el autor del Génesis trata de decirles a ellos de dónde provienen ellos. Y les dice, bueno, primero Dios creó al hombre. Bueno, primero Dios creó al hombre y de ahí viene la raza judía. Pero Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Esto primero dice hagamos. Pero el primer término básico aquí es hagamos. ¿Por qué habla de hagamos? Algunos han dicho que aquí es una referencia a la Trinidad. Y pues podría ser de que esté hablando de la Trinidad. Al menos yo soy uno de los que creo que Dios es uno en tres personas que se manifiestan de diferente manera, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero quizá pues tenemos que decir que hasta aquí, hasta este momento, en el momento que se escribe el libro de Génesis, la enseñanza, la teología de la Trinidad no existía dentro del pueblo de Israel. ¿Verdad? No existía una idea, y mucho menos, esto nace más dentro de la iglesia primitiva, la idea de la Trinidad, y no dentro del pueblo de Israel. Así que posiblemente no está hablando de la Trinidad, sino está hablando más de que el autor del Génesis pone a Dios como un rey. El rey nunca decía yo voy a hacer. El rey decía siempre hagamos. ¿Por qué? Hagamos porque él tenía detrás de él, llamemos así, un pueblo, una corte que lo apoyaba, y siempre la expresión de un rey era decir hagamos. Además de eso, el nombre Elohim, de donde viene Dios, donde se traduce Dios en el libro del Génesis, está en plural. Y si está en plural, pues entonces va a tener que hablar en plural. Hagamos. Es quizá, bueno, es una manera diferente de la que le estoy hablando. No crean que porque creamos que se está hablando de la Trinidad o se está hablando o se está poniendo a Dios como un rey, porque pensemos de esa manera, pues nos vamos a salvar o nos vamos a condenar de ninguna manera. Es solamente una interpretación del pasaje. Pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tenemos que entender que cuando se habla de imagen y semejanza, como dije antes, no se está refiriendo a la imagen y semejanza humana, sino a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que quiere decir este texto? Primero que nada, quiere hacer la diferencia entre la creación del hombre y de los animales.
el hombre es creado diferente de los animales. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado aparte de los animales. Dios crea a los animales a partir de simple y sencillamente de su palabra, de decir, hágase y se hizo, según el texto. Pero el hombre aquí, según el texto, Dios mismo lo moldea a través usando el barro de la tierra, este, él moldea al hombre. Entonces hace del hombre un ser diferente, es un ser creado directamente por las manos, llamémoslo así, utilizando los términos antropomórficos, o es decir, humanos. Eh, hagamos. Y él se pone a crear al hombre, él moldea al hombre. Primero eso, entonces una diferencia entre la creación de, el ser humano y los animales es que el ser humano es creado directamente por las manos de Dios. Es más o menos lo que quiere decir. Segundo aspecto, en el capítulo 5, verso 3, dice que Adán crea a sus hijos a su imagen y semejanza. Es decir, que Set nace en este texto que leímos, que vamos a leer, capítulo 5, verso 3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo semejanza y conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Es decir, al igual que Dios crea a imagen y semejanza a la raza humana, el ser humano también crea a su imagen y semejanza a sus hijos. Ahí está hablando de un ser humano que es semejante a Dios. No igual, semejante. Eh, el otro aspecto es que dice que en el capítulo 1, verso 28 del mismo libro de Génesis, dice, y bendijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces de mar, sobre las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, el hombre fue creado para que él señoree, es decir, para que él gobierne sobre la creación. Capítulo 1, verso 28 del libro del Génesis. En ese sentido, el ser humano, el hombre, es semejante a Dios porque señorea sobre la creación. Y también el otro aspecto que hay que ver, que es importante, es que el hombre es una alma inmortal porque dice que, a diferencia de los animales, dice que en el capítulo 2, verso 7, dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, diferente de los animales, él da un soplo de vida, que es lo que llamamos el alma, algunos llaman espíritu. Después vamos a hablar de la diferencia entre el alma y el espíritu. Pero en este momento hablemos del alma, del espíritu de la misma manera, que es lo que Dios ha dado al hombre, que es diferente de los animales. Como dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7, vamos a leer rápidamente Eclesiastés 12, verso 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Esto hablando del ser humano, que el polvo vuelve a la tierra porque el cuerpo se vuelve tierra a la hora de morir, pero el espíritu que vive dentro del hombre vuelve a Dios porque eso es lo que Dios dio al ser humano diferente de todos los demás seres. Entonces el hombre tiene algo de Dios, algo de Dios y ese es el espíritu, el alma. Por eso es creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre también es un espíritu inmortal. Y podemos decir que también el hombre es creador, igual a Dios. Dios es el ser creador, nosotros somos creadores. Tanto que el ser humano ha llegado a crear el mundo en el cual nos movemos en este momento, el mismo internet que en este momento estamos utilizando para comunicarnos a través de este canal, es creación del hombre.
Todo esto es tecnología que el hombre ha creado y por eso el hombre es un ser como Dios en el sentido que ha sido creado a su imagen y semejanza. Es un ser creador. Dios le ha dado el poder al ser humano para que él sea creador. Esto es exactamente lo que el texto de el primer relato de la creación habla acerca del hombre, de la creación del hombre. Nos referimos a la raza humana, no estamos refiriéndonos a un hombre y a una mujer, sino nos estamos refiriendo a la raza humana. Estamos hablando de raza humana porque el libro del Génesis está hablando en plural del ser humano, no en singular, sino en plural. Ahora, podemos decir que este texto que leímos acerca de la creación del hombre en su primera parte no es un relato científico. Hay que entenderlo así. Muchos en diferentes iglesias siempre han entendido esto como un relato científico. Y en realidad, si Dios creó al hombre, ¿quién vio cómo lo creó para narrarlo? En realidad, si nos metemos en el campo científico, eh, nos tenemos que retractar porque en realidad no es un relato científico, es un relato teológico, yo casi me atrevería a decir, es una parábola de la creación del hombre, pero la enseñanza principal de este primer relato es que Dios es el creador del hombre. El ser humano sale de las manos de Dios. Aquí no habla de evolución, aquí no hablamos de selección natural, aquí no estamos hablando de ninguna teoría científica, estamos hablando de fe. Estamos hablando de fe. El libro del Génesis es un libro que nos habla de la creación del hombre y de que el hombre es creado a partir de las manos de Dios y que es su imagen y su semejanza. Y lo único que quiere dar por sentado el libro del Génesis es que el hombre ha sido creado por Dios. Aquí no nos metemos en ningún aspecto de evolución ni de creación como la ciencia lo describe. Simple y sencillamente es una parábola que nos habla acerca de la creación del ser humano. Muchas gracias, démele el dedito, el pulgar arriba y suscríbase a mi canal y vamos a seguir en el próximo video hablando acerca de la creación del ser humano en ese segundo relato. Que el Señor los bendiga, les dé grandes cosas en sus vidas, grandes bendiciones y recuerde, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Muchas gracias.